Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. El primero tiene que ver con el fiscal Osmar Legal. Con él vamos a hablar acerca de todas las investigaciones que está llevando adelante. Ustedes saben que es muy criticado por diversos medios y también por parte del Senado de la República. Bueno, vamos a conocer de su propia boca cuál es el estado de las investigaciones que realiza. El segundo bloque vamos a hablar acerca de la misión humanitaria que realizaron los médicos de la promoción 83 de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Llegan donde el Estado no llegan en el siglo XXI en Paraguay. Ya les vamos a contar. Nos van a acompañar los doctores Manuel Ratti e Isaías Fretes en esta eventualidad. Y el último bloque vamos a hablar con el presidente de INCOP, don Pedro Loblein, acerca del estado de las cooperativas y las irregularidades detectadas. Hay que volver a reforzar la confianza en este importante elemento social que es el cooperativismo. De eso vamos a hablar con don Pedro Loblein. Y antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza de alta gastronomía que permite al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Vení a Bristol y aprovecha las ofertas en televisores. Además, tu compra te puede salir gratis. Sí, todos los días sorteamos un premio, tu compra te puede salir gratis. Y vos podés ser uno de los ganadores. Escucha esta super oferta. TV Win HD de 32 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 201.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale en Farmacia Vicente Escabone. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llamanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabone, tu farmacia más cerca tuyo. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Osmar Legal. ¿Cómo está? Buenas noches, don Carlos, para ti y para la audiencia. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Trabajando con fuerzas dentro de lo que corresponda en todas las causas que llevamos acá en la unidad. Y todas las denuncias, hoy presentaron, creo que el doctor Yusuf presentó una denuncia en contra de usted y la doctora Saprissa por apropiación, dice. Sí, es así. ¿Qué pasó? No, en realidad todos los ciudadanos están facultados a realizar denuncias, eso no es un problema. Y evidentemente a nosotros no nos roba el sueño este tipo de denuncias. Sabemos que tiene un fin, que es el apartamiento de los fiscales que están llevando a cabo la investigación en contra del exministro. ¿Y qué hay acerca de que se apropiaron de carpetas que no correspondían a la investigación que ustedes llevaban de la casa de Yusuf? Bueno, si pudiera aclararnos eso, sí, porque sí. eso es lo que aparece en los medios de comunicación, y qué suerte que está acá para aclarar eso. Sí, sí, cómo no, don Carlos. En realidad el ámbito de discusión es el ámbito judicial dentro del proceso, pero acá tenemos que recordar que la causa en sí empieza por lavado de dinero y asociación criminal, donde a priori estarían vinculados dos ciudadanos brasileños, Lindomar y el señor Marcos Vinicius. Y en torno a esa investigación, nosotros lo que hacemos como Ministerio Público es investigar hechos. La incautación de esa documentación está amparada dentro de la normativa y dentro de lo que la ley permite y establece. Y evidentemente mal podríamos nosotros limitarnos dentro de un allanamiento en esta causa y en otras, y haciendo un paralelismo lógico para dar un poco de sensatez a este tema. Recordemos que en la causa que también llevé en la unidad de delitos económicos contra el señor Ramón González Daer, ahí teníamos dos denunciantes inicialmente, el señor Yampé y el señor Juan Planás. Cuando nosotros hicimos ese allanamiento, incautamos cerca de 5.000 cheques y no solamente documentación en torno
a el señor Yampey y al señor Planás. Hoy día está confirmada en segunda instancia una condena y esa amplitud y ese logro de los 47 millones de dólares de comiso, además del marco punitivo que se logró, se dio justamente en torno a todo el cúmulo probatorio que el Ministerio Público incautó. No se limitó en ese momento y en ninguna causa nos limitamos a específicamente ciertas documentaciones. Acá tenemos que ser claros. Dentro de esa incautación hay documentos diversos que estarían inmersos en la investigación como un todo, ¿verdad? Hay documentos que guardan relación a otras causas. Que estaban en la casa del doctor Yucio. Es así. Hay documentos bastante interesantes y que van a dar luz dentro de la investigación. Por dar un ejemplo, dentro de esas documentaciones había un I2, le llamamos nosotros, que es una hoja que es como un organigrama donde están las vinculaciones, y él tenía eso en su poder en su casa, donde estaría vinculada dentro de una organización criminal una persona que estuvo con él tanto en la Senat como en el Ministerio del Interior, y que al día de hoy, según yo conozco o desconozco en realidad, existe una causa abierta. O sea, hay varias cuestiones aquí que molestan dentro de lo que se incautó, y es por eso que nosotros vemos una desesperación tanto en recusaciones como en denuncias. ¿Y qué tipo de relación tendría esta persona llegada a Yucio, tanto en la Senat y en el Ministerio del Interior, con las investigaciones que ustedes llevan adelante? Bueno, en realidad es una persona que está vinculada en un cargo bastante sensible en estas dos instituciones, o estuvo vinculado en estas dos instituciones, y tenemos que recordar que aquí lo que nosotros, el quid de la cuestión es que la vinculación de un ministro de Seguridad Interna con una organización criminal que en Brasil está siendo investigada y que está dentro del top 10 de investigaciones de la Fiscalía de Brasil sobre narcotráfico y otros tipos penales o hechos punibles, así como lavado de dinero. Y ahí el lavado de dinero tiene una amplitud bastante importante, ¿verdad? Ahora, a ver, este ministro de Seguridad Interna en el Ministerio del Interior de Yucio y funcionario también de él en la Senat, ¿qué papel tenía dentro de toda la estructura con lo que investigaba Brasil? Hay cuestiones que lastimosamente por el sigilo y el secreto de actuaciones que nosotros tenemos que guardar no podemos dar a luz, pero evidentemente tendría vinculaciones también con ciertas conexiones que podrían servir a estos grupos criminales. Esas son líneas investigativas que se están madurando y evidentemente van a tener un resultado posterior. ¿Y cuál era su papel? Avisar que iba a haber intervenciones, que iba a haber alguna persecución, que iba a haber... ¿Ustedes creen que por ahí viene la mano? Podría ser una de las líneas investigativas. Es muy incipiente la investigación para descartar nada, y evidentemente hay cuestiones como ya adelanté que todavía no la podemos decir y que posteriormente, cuando tomemos decisiones dentro de las causas, van a salir a luz. Uh-huh. ¿Y qué cree que hay detrás de la denuncia de la senadora Desirée Massi? Bueno, en realidad sabemos que, y es de público conocimiento, que ellos tenían conexiones políticas. Lastimosamente, esto es un ataque a la independencia del sistema de justicia, porque la denuncia, básicamente, según lo que yo pude percibir, que ella quiere realizar es sobre la no prosecución o la no investigación en ciertas causas. Sí. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos plazos legales dentro de lo que son las investigaciones en sí, y evidentemente esas causas a las cuales ella hace referencia son investigaciones que están abiertas y que son relativamente nuevas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuáles son las investigaciones a las que ella se refiere? Uno es la investigación en contra del expresidente de la República, el señor Horacio Cartes, que nosotros tenemos que recordar que esa investigación recién tiene inicio, por lo menos en la que está a cargo de mi unidad, recién en este año. Y la otra es con relación al avión iraní, el famoso avión iraní, donde la vinculación que hacen es en relación a la carga de Tabesa, ¿verdad?
como ya había dicho, hay muchas cuestiones que lastimosamente nosotros no la podemos todavía dar a conocer, pero son suposiciones que realizan desde sectores políticos que en realidad nuestro ámbito de discusión es el ámbito jurisdiccional. Ujú. ¿Y cómo se siente usted cuando de los sectores políticos lo atacan de esa manera? Bueno, en realidad sabemos cómo funciona el sistema en sí. Lastimosamente no debería ser así, el deber ser es una cosa y el ser es otra cosa, pero eso no desalienta el trabajo que estamos realizando. Tuvimos demasiadas causas importantes impulsadas por la Unidad de Delitos Económicos y en particular por la Unidad a mi cargo. Tenemos condenas impensables para nuestro sistema de justicia y para nuestro país. Y evidentemente eso, no, como ya había dicho, no va a desalentar el trabajo que estamos realizando, que siempre es en el contexto de lo que corresponde en derecho. ¿Y qué piensan ustedes en la Fiscalía cuando se habla de que tienen preferencias? Es decir, retrasan a propósito, según las denuncias, retrasan a propósito la investigación de ciertos temas que afectan a determinadas figuras y sin embargo son rapidísimos y ágiles en otras cuestiones, como en el de Yucio, por ejemplo. Bueno, ¿Cuál es la explicación que usted le puede brindar a la audiencia sobre ese tema? bueno, en realidad hay que entender de que cada causa es particular en cuanto a la complejidad de una u otra. En el caso del señor Arnaldo Yucio, evidentemente tenemos que recordar que aquí tuvimos una cooperación por parte de Brasil donde remitieron la extracción de teléfonos del señor Marcos Vinicius, donde se evidenciaba ciertas vinculaciones que habría con el exministro y estos grupos criminales. Entonces hablamos de hechos que prácticamente son en flagrancia y a la par se compara con investigaciones financieras bastante complejas y que en cualquier parte del mundo llevan su tiempo la investigación, donde el trabajo del Ministerio Público no depende solamente de sí mismo, sino también de informaciones, tanto de la Subsecretaría de Estado de Tributación como la Dirección Nacional de Aduanas, con las que estamos trabajando y que esas causas no están paradas. Y haciendo también una conclusión sobre la pregunta en cuanto a la preferencia o no de causas, Sí. en realidad acá yo creo que se pierde un poco la memoria. Si hablo en lo personal, este representante fiscal fue quien acusó al ex fiscal general del Estado, Díaz Verón, a quien lo tildaban de cartista, condenó a Ramón González Daer, grupo fuerte dentro del cartismo, pero también hubieron persecuciones penales en contra de funcionarios del actual gobierno. Entonces, en realidad, se hace lo que corresponda con los medios probatorios en el momento que corresponda. ¿A usted alguna vez se le acercó alguien, algún político importante o algún presidente de algún de los poderes del Estado? ¿Le insinuó algo para parar una investigación, para volver lenta alguna investigación? Y si hubiese sido así, ¿qué hubiese pasado? Bueno, en realidad esa es una cuestión que nunca pasó porque tenemos que ser bastante coherentes con eso. Uno deja presionarse en la medida en que accede justamente a conversar con este tipo de personas que son de otros poderes del Estado. Evidentemente, en mi caso en particular, nunca me han hablado de ninguna causa ni tratado de direccionar en la misma. Yo creo que eso es simple. Los abogados mismos litigantes saben el perfil de los fiscales y saben con quienes no se puede hablar. Entonces, nunca recibí ningún tipo de presión de esa índole. Sí se recibe presión de la opinión pública, se recibe presión de sectores políticos, pero es nuestro trabajo, nosotros vamos a hacer todo en el marco de la ley y evidentemente en el tiempo que tengan que tomar estas Y investigaciones. cuando reciben presión de los medios, ¿cómo se sienten? No, en realidad ¿Y cómo lo toman? Bueno, en realidad es una cuestión que uno saca una conclusión personal y se desdibuja el rol de los medios de prensa también, porque toman partido o tomarían partido hacia ciertos sectores y evidentemente no es lo que uno cree que es lo que deba pasar, pero bueno, es en la cancha donde estamos jugando, ¿verdad? Uh-huh. A ver, ¿cuáles son las diferencias entre los casos que investiga y los casos por el que usted es acusado de tener preferencias? No, ¿Qué explicación puede dar para que la gente entienda qué es lo que pasa en una investigación fiscal? Y como usted dice, ¿usted tiene cuántas investigaciones lleva adelante? bueno, nosotros tenemos más de 100 investigaciones de alto perfil. ¿Qué es alto perfil? Y alto perfil es lo que nosotros establecemos como que donde están investigados empresarios
de gran cuantía patrimonial, empresas en sí, políticos o grupos de poderes, y en realidad las investigaciones, como ya había dicho, son particulares y evidentemente nosotros trabajamos de acuerdo al cúmulo probatorio que tenemos en cada causa. No podemos llegar a condenar con suposiciones, tenemos que objetivar los elementos probatorios. Así es el sistema en un Estado de Derecho, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué pasó en Cefisa hoy? Bueno, en realidad este allanamiento se dio a partir de una causa que ya tiene también su tiempo, que es una investigación patrimonial, donde el investigado principalmente es el señor Luis Arza, quien habría realizado varios préstamos con esta entidad financiera y con otras entidades financieras. En el caso particular, el Ministerio Público y la unidad a mi cargo tomó la decisión del allanamiento en razón de que ya hace días nosotros habíamos solicitado una información sobre ciertos legajos de préstamos y paquetes financieros que él mismo tendría en esa entidad financiera, que nosotros ya sabíamos que tenía, y realmente fue insuficiente la contestación que ellos realizaron al Ministerio Público, y es por eso que tomamos la decisión de allanar esa entidad. Ajá. ¿Y encontraron algo importante? Muchísimas cosas importantes, mucho cúmulo probatorio documental que ¿Qué da hay una acerca línea. de los $1 millón que habría depositado? ¿Se informó de ese $1 millón? ¿Se informó al Banco Central? Eso es lo que vamos a delimitar ahora dentro de la investigación, y eso nosotros dimos como un ejemplo de movimiento aparentemente irregular. Tenemos que recordar el inicio patrimonial de este señor, quien tenía una bodega y un lavadero y llegó a mover millones de dólares en el sistema financiero, realizando supuestas inversiones con terceras personas y eventualmente utilizando el sistema financiero para ello. Uh-huh. ¿Y en cuánto tiempo estima usted que va a tener mayores datos de todo lo que sacaron hoy de la financiera? Bueno, en realidad yo creo que, y acá tenemos que ser bastante coherentes, siempre hablamos de la falta de infraestructura del Ministerio Público, porque si bien esta causa en particular comienza a partir de un informe de inteligencia de la CEPRELAT, ese informe de inteligencia era provisorio y era insuficiente a fin de tomar una decisión punitiva. Es por eso que nosotros tenemos que reconstruir a través de actos investigativos otra vez la línea de información y de hechos para encontrar si hay relevancia penal o no. Y eso lleva su tiempo y lleva sus recursos humanos. El Ministerio Público cuenta con muy pocos peritos. Aquí tenemos que hablar de técnicos financieros y evidentemente si yo en particular tengo cerca de 100 causas financieras, también nosotros tenemos hoy día tenemos 16 unidades de delitos económicos, entonces ellos se dividen todo ese trabajo y se parten en 1000 pedazos para tratar de sacar las conclusiones. Si teníamos los peritos suficientes, esto se cerraría, por lo menos sobre esta información, se cerraría en 1 o 2 semanas. Igual se trabaja días inhábiles, horarios inhábiles para tratar de tener una respuesta sobre eso, pero una estimación podría ser cerca de 1 mes más o menos para cerrar esa información. En 1 mes para cerrar esta investigación. Sí. Ahora, pero es llamativo que se haya permitido un depósito de $1 millón y no haya llamado la atención. Claro, en realidad esa... ¿O era común ese tipo de depósito de esta persona? Para el perfil de esta persona era común y es lo que llama la atención. Y eso fue lo que nosotros, justamente para hacer una trazabilidad documental de lo que ellos estaban presentando y la documentación que la financiera le estaba solicitando, es que sacamos esa línea en particular de ese día del depósito. Porque en esta causa, además del informe de inteligencia, hubo un denunciante, que es una persona de nacionalidad chilena, que se habría visto estafada por el señor Arza y que también sacó un préstamo bastante importante de esta entidad financiera. Uh-huh. Ustedes fueron reconfirmados en el caso Yucio, ¿no? Pero ahora va a haber otra vez otra recusación. Es lo que anunciaba la defensa. Sí, eso es lo que el doctor, sí. Bueno, y ahí vemos que en realidad el fin es la dilación de la investigación, porque él anunciaba eso
Creo que el ¿Y día que se qué ganarían confirmaba. dilatando, por ejemplo, la investigación? Bueno, y tenemos que hacer un paralelismo con las causas que lleva a ese tipo de defensa. Lo que buscan normalmente son las prescripciones de las causas y que no se realicen extracciones de los aparatos celulares y demás pericias y actos investigativos que tienen que ¿Y ver en la ustedes causa. ya pidieron esas pericias? Se está realizando esos pedidos, eh, se están haciendo otros actos investigativos, declaraciones y otro tipo de actos investigativos. Las causas no paran, pero se va a solicitar dentro del plazo investigativo. Doctor, cuando ustedes sienten la presión de la opinión pública y de los medios, exigiendo que le imputen a una persona en particular, ustedes no encuentran datos, ¿cómo se manejan? No, es lo que siempre decimos. Nuestro trabajo es de legalidad, no de popularidad. No podemos guiarnos por el fervor o la opinión pública del momento, porque evidentemente esto se apaga después y quien tiene que ir a sostener una acusación en un juicio oral es el fiscal. Y evidentemente, sin pruebas para ello, el resultado va a ser contrario a la pretensión punitiva, o sea, va a ser una absolución. Claro, y en el caso del avión iraní que llegó a Paraguay, ahí la Subsecretaría de Tributación le pasó un informe. ¿Qué dice ese informe? En realidad, además de la Subsecretaría de Estado de Tributación, hay varios informes. Acá tenemos que recordar que el Ministerio Público tomó cuenta o inició una causa ya después de un mes que haya dejado el país el avión. Entonces, evidentemente, No hubo ninguna denuncia antes. ninguna denuncia. Ujú. Lo que nosotros hicimos es colectar justamente los permisos que habría brindado la DIGNAT, por un lado, las aduanas, por otro, y posteriormente ver la documentación de exportación de los cigarrillos en sí. Y evidentemente se tomaron declaraciones, se tomaron en cuenta informaciones de CEPRINTE, que es la Policía Antiterrorismo. Nos constituimos a Ciudad del Este, solicitamos informe de casi 20 hoteles para ver vinculaciones con personas vinculadas al terrorismo, a financiación de las mismas. Tomamos la declaración hasta del chofer que le movió a los tripulantes del avión. Tenemos la extracción de los mensajes de las personas que tuvieron directa vinculación con la contratación del avión, con los pagos que se realizaron, la documentación del hotel. En realidad, nosotros, y digo lastimosamente porque la opinión pública saca conclusiones adelantadas y sin información, lastimosamente no podemos exponer los datos todavía que tenemos en la carpeta fiscal, y el día que podamos hacerlo, cuando se tome una decisión en la causa, se van a dar cuenta del trabajo que realizó la Fiscalía en torno a esta causa. Pero mientras tanto son acribillados. Lastimosamente ese es el trabajo del Ministerio Público. Esto pasa desde muy antiguo, y hablamos de miles de años. Normalmente la punición es un placer para el pueblo, pero justamente la evolución del derecho penal hace que tengamos que tener un principio de legalidad y realizar las debidas diligencias en los procesos. Ujú. Su investigación fue el que condenó a González Daer, ¿no? Es así. ¿Y por qué dicen entonces que usted le protegía a González Daer? Y son discursos, yo creo que políticos, con fines de apartamiento en algunas causas o interesados en algunas cuestiones. Realmente la causa de Ramón González Daer nace de oficio justamente a partir de la decisión que se tomó por parte de la doctora Liliana Alcaraz y por mí en particular. Y a partir de ahí todo el cúmulo probatorio que fue llevado a juicio oral es trabajo de la unidad a mi cargo. Entonces, mal podría yo estar vinculado a ese sector, más aún teniendo en cuenta la alta condena histórica que tuvimos y la primera condena de lavado de dinero con ese quantum de comiso, y que, si Dios permite, va a ser confirmada también en casación. Evidentemente el Tribunal Especializado de Apelación ya entendió lo mismo que el Tribunal de Sentencia. Entonces, el trabajo que realizamos es el que va a quedar en la historia. Hasta el momento, doctor, para terminar, hasta el momento, la investigación que realiza en cuanto al relacionamiento de Yucio con los narcos brasileños, se demuestra una estrecha relación. Tenemos que recordar de que
las primeras declaraciones del exministro eran de que solamente tuvieron una conversación, de que solamente se encontraron en la FOPE. Todo eso fue desvirtuado con los medios probatorios arrimados al momento de la imputación. Ahí nosotros vimos de que ya hacía tiempo que estaban conversando. Ahí nosotros vimos de que hablaban de casos muy sensibles a nivel nacional y ahí hay que hacer Por una ejemplo, conclusión básica. Estaban hablando del caso de Mota, de, Sí. de un allanamiento que estaba realizando la Policía Federal del lado brasilero. Yucio con este señor, Yucio con este Lindomar. señor, con Marcus Vinicius. Marcus Vinicius. Es así. Hablaban de inversiones a realizar en el país. Entonces, acá la pregunta es, un ministro de Seguridad Interna hablando con una persona con ese perfil, sabiendo el perfil que tenía también el exministro, quien fue fiscal, bueno, en realidad ese es el camino que ahora nosotros vamos a tener que investigar en la causa, pero está visto de que había una vinculación más allá de las licitaciones que eventualmente harían y ellos ya estaban teniendo tratos comerciales, arreglaron vehículos de la Policía Nacional. Sí, sí. Uno de ellos fue dado como regalo, o sea, no fue cobrado según los mismos dichos de estas personas. Y hubieron varios tratos que nosotros no encontramos dentro de licitaciones ni de contratos dentro del Ministerio del Interior. Suponemos Bajo la mesa. Fueron contratos bajo la mesa. que podrían ser pagados con gastos reservados, pero también no descartamos de que el dinero haya salido de otro lado. Eso es lo que ahora vamos a analizar también desde las cuentas de estas empresas para ver de dónde ingresaron ese dinero. Bien. Y por último, doctor, ¿qué le quiere decir a la ciudadanía que está viendo el programa? Bueno, en realidad, como operador del sistema de justicia, lo que nosotros tenemos que impulsar es la independencia de los poderes. Un país fuerte es un país donde una justicia es fuerte e independiente, y eso es lo que nosotros tenemos que perseguir más allá de las opiniones interesadas, tanto políticas como de sectores de poder. Bien, doctor, gracias por venir. Por favor, don Carlos, a usted por la invitación. El doctor Osmar Legal, fiscal, que investiga varios temas engorrosos en nuestro país. Su versión acerca de esos hechos. A la vuelta de la pausa, un tema espectacular que a mí me encanta, lo que hacen los médicos de la promoción 83 asistiendo a paraguayos, a compatriotas en el siglo XXI, llegan a lugares donde el Estado no llega. A la vuelta de la pausa. Llegó a Bristol el Agosto Liquida. Lleva de todo, miles de productos con descuentos increíbles. Además, tu compra te puede salir gratis. Sí, todos los días sorteamos un premio. Tu compra te puede salir gratis. Y vos podés ser uno de los ganadores. Escucha esta super oferta. Celular Samsung A03 de 64 GB. Precio normal 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 94.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes de Regional Sustentable maximizas tu producción con conciencia. Los préstamos para la implementación de riego por goteo facilitan la implementación de sistemas de riego de alta eficiencia para agricultura intensiva y ganadería. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. Ya. Muy bien, ya estamos en compañía del doctor Manuel Ratti. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, encantado de estar en el péndulo. Gracias, doctor, por venir. Y también estamos con el doctor Isaías Fretes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias a la invitación. No, gracias a ustedes por venir. Demasiado quería contar este caso, porque me encantó la iniciativa que tuvieron de asistir a poblaciones indígenas en Bahía Negra, un lugar tan distante del país donde el Estado no llega, siglo XXI. Tenemos todo para hacer, para llegar a cualquier parte, y sin embargo el Estado no llega. Ustedes llegaron. Se organizaron y le demostraron a la gente que el Estado puede estar presente en todas partes si se propone. Bueno, a ver, cuéntenos, ¿cómo fue la iniciativa? ¿Cómo se gestó esto de ir a Bahía Negra y asistir a tanta gente? Bahía Negra es la misión más difícil que hemos tenido hasta ahora, porque esta no fue la primera misión. Sí, yo sé. Por lo costoso de la logística. Fue un proyecto conjunto con la Armada Paraguaya
y el apoyo irrestricto y un hermoso apoyo, dicho sea de paso, del Centro Vallenegrense de Asunción, que con su ímpetu y ese deseo enorme, contagiante de llevar ese beneficio a su pueblo, nos estimuló. Nosotros normalmente cuando vamos a aplicar un proyecto, vamos meses antes al lugar para hacer el estudio de situación, sus datos demográficos, qué tecnología hay en la zona, qué patologías prevalentes hay en la zona, y en base a ello podemos... ¿Hicieron todo ese relevamiento? Sí. ¿Cuánto tiempo antes? En el 2019. En el 2019, después 2019 vino la pandemia. Vino la pandemia. Y hicimos algo muy importante también. Yo serví como oficial de la Armada, siendo teniente de corbeta y siendo teniente de fragata. Y en ese entonces la Marina se encargaba de la parte de la salubridad de la población. El sanitario, el oficial de sanidad, era el encargado de cuidar la parte del agua. Llevamos al mejor técnico de la ERSAP para analizar el agua. Resultado final, el agua no era apta para el consumo humano. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Entonces nosotros tuvimos que llevar hasta agua. Y ese estudio... ¿Y cómo toman agua ahí la gente? ¿Quién le explicaron? Y yo creo que el cuerpo se adapta. Están adaptados. Están adaptados, sí. ¿Desarrollan defensas contra cualquier infección gástrica que pudieran tener? Sí, antes de seguir, solamente una anécdota, que cuando fuimos la primera vez, fuimos a visitar Puerto Caballo, que es el último fortín paraguayo en la triple frontera entre Bolivia, Brasil y Paraguay. Y yo hablo ahí con los oficiales que estaban y le digo, ¿qué tal? ¿Qué tal por acá? Y me dice, ahora ya bien, porque hace 2 meses que estoy. ¿Y por qué? Le digo, porque 2 meses es lo que tardás en adaptarte y no tener diarrea. Ajá. El agua. agua. Y ellos ahí toman del río. Es decir, toda esa zona, el agua es absolutamente insalubre para gente que no está habituada. Acostumbrada, claro. Sí. La directiva a los compañeros fue, no tomen un sorbo de agua, venimos a tratar enfermos, no a salir enfermos de aquí. Sí. Yo estoy muy contento que nos hayan invitado porque en este país se perdió tanto la credibilidad. Creo que la corrupción permeó todos los estamentos y a mí me han preguntado en más de una ocasión, y gente seria, ¿qué hacen ustedes médicos que peinan canas detrás de esto? ¿Qué objetivo hay detrás de esto? ¿Creen que hay un objetivo político Alguna detrás de esto? cosa. Y el proyecto Retribuyendo al Pueblo es un proyecto humanitario, social y esencialmente apolítico. Tal es así que el proyecto tiene varias aristas. Tiene la parte médica, tiene una parte educativa, tiene una parte cultural y tiene una parte deportiva. Y en la parte deportiva, desde el inicio estaba con nosotros José Luis Chilavert. Pero ahora está en campaña Ahora política y no se puede entonces ir. por eso no se pudo ir. Y él siempre fue un protector, una muralla contra la contaminación del proyecto con la parte política. Y él mismo, en una actitud muy ética, muy encomiable, dio el paso al costado. O sea, está de permiso. Cuando Pero una cosa, defina doctor, eso... Pero una cosa para los dos, es decir, eso es buena política. Lo que ustedes hacen es buena política. ¿Por qué, es decir, finalmente, por qué uno debería tener miedo de activar en política si va a ser bueno en política y si va a ser buena política y va a desarrollar políticas que contribuyan al mejoramiento del entorno y de la población? ¿Cuál sería el problema? Lo que nosotros hacemos es apetecible para la parte política, muy apetecible. Bahía Negra es la fuerza efectiva de la Promo 83 del proyecto Retribuyendo al Pueblo. Hoy día es de 150 médicos, porque se han sumado colegas de otras promociones y nosotros mismos incentivamos a que jóvenes también se inserten, pero jóvenes ya calificados. De modo tal que, por una ley de la vida, todos tenemos que irnos. Y de modo tal que este proyecto no muera. Bahía Negra determinó que teníamos que irnos, de acuerdo al estudio de situación, 55 médicos. Finalmente terminamos yendo 67, porque hubieron colegas que se entusiasmaron y uno a la persona que tiene la voluntad de irse, y sobre todo siendo tu compañero, no le puedo decir no puedo irte.
Ahora, doctor Ratti, ¿vos No, qué lo pensás? que te iba a decir, te di la pregunta del asunto de la política y en realidad, sí, yo creo que hacemos política, pero es política apartidaria. Apartidaria, brillante. Política, no sé si de Estado, pero política de sociedad sería. Queremos mostrar la sociedad que nos gustaría tener, donde todo el mundo participa, donde todo el mundo colabora, y creo que ese es un gran logro nuestro porque la cantidad de gente que nos ayuda, la cantidad de gente que no es que nos ayuda, sino que nos llama y nos dice, vean pues si hay cómo yo pueda entrar. Colaborar. ¿Sí? Y entonces, los compañeros mismos, cuántas veces hablamos en la plaza, en nuestras mateadas, que los muchachos querían ir a apoyar, a repartir agua, a pasar. Ahora fue una pareja de amigos alemanes, amigos de unos amigos, que ellos se fueron porque querían apoyar. Pusieron una parrilla y hacían choripán y repartían choripán a los médicos que atendían y a la gente que estaba esperando, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, pero que aparecen de motu propio. Bueno, esa es la política que quisiéramos tener. Y ya que estuvieron ahí, qué es lo que el Estado puede mejorar en cuanto a la atención a la salud en la zona? ¿Qué está bien y qué está mal y qué se puede mejorar? Lo primero que tiene que haber en ese hospital es un quirófano. Lo primero. ¿No tienen quirófano? No hay quirófano. Y voy a comentar, hay un niño... ¿Un hospital sin quirófano? Sí, hay un niño que a mí me quedó grabado de 4 años, que la madre originaria no se le llegó a dar el entrenamiento de que al varoncito hay que pelarle el pilín, y se le cerró el pilín, y llora este niño cada vez que hace pipí. Y está dentro del proyecto el profesor doctor Julio César Recalde Ortiz, titular de la Cátedra de Urología de la Facultad de Ciencias Médicas, y el doctor Luis Benítez, un referente también de la urología. Eso lo podían haber solucionado en 5 minutos si había quirófano. Si había quirófano. Entonces, creo de que esa población está desprotegida porque no puede ser de que cuando oficiales de la Armada servíamos en Bahía Negra, nosotros hacíamos cirugías, se hacía cesáreas, apéndices o aquellos traumatizados. Pero usted que son médico, ¿es normal que un hospital no tenga quirófano? En realidad no, pero probablemente haya algún motivo que no sabe, capaz que no esté todavía, no sé. O a lo mejor, ahora el hospital que tienen ahora es una muy clínica lindo. nomás, ¿no? No, es un hospital, hospital ¿sí, que lo remozó el IPS, es muy linda, muy cómoda, ¿verdad? A lo mejor en una siguiente etapa van a instalar el quirófano, yo desconozco eso, pero por el momento no hay quirófano. Entonces, alguien que se corte con una motosierra, porque eso no es trabajo, sí. ¿Dónde tiene que ir a ser atendido después? ¿A cuántos kilómetros? Y normalmente tienen que bajar Fuerte Olimpo, es el primer lugar donde hay un quirófano, y generalmente la Armada es la que en lanchas hace el traslado de esos pacientes, ¿verdad? Muchas veces también lo que pasa es que uno tiene una visión, es una comunidad de 2.000 personas. Entonces, la de Bahía Negra. La de Bahía Negra. Es una comunidad de 2.000 personas aisladas. Proveer ciertas cosas tiene una logística y una infraestructura que hay que pensar que de repente no es natural, no es fácil. Entonces, de repente sería muy lindo tener todo, tener especialistas, por ejemplo. Nosotros fuimos y vimos muchas cosas que se solucionan muy fácilmente. Pero ¿cómo hacer para tener especialistas cada tanto? O sea, de repente vos pensás, podés hacer programas tipo lo que hacemos nosotros, pero a nivel del ministerio, especialistas. Y bueno, yo creo que siempre hay intentos. Recuerdo en la época en que se intentó hacer telemedicina, que después se quedó en la nada, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿No hay ninguna unidad familiar de Sí, salud? hay tres colegas todo. muy trabajadores, que tienen mucha iniciativa, y vimos sus cuadros estadísticos, trabajan muy bien, pero tampoco, si uno no tiene los medios, ese colega puede hacer mucho. Pero ¿hay farmacias suficientes, hay remedios suficientes o hay mucha precariedad en ese No, sentido? tienen medicación, pero reitero, para aplicar una buena medicina
se necesita el recurso humano que sea calificado. Y segundo, que ese recurso humano tenga un apoyo mínimo tecnológico como para poder ofrecer algún beneficio. Y en ese contexto, la medicina que ofrece este programa es de muy alto nivel. Y voy a explicar con el siguiente ejemplo. Nosotros vamos respaldados con una tecnología muy envidiable. El programa hace electrocardiograma, ecocardiograma, audiometrías, electrocefalograma computarizado, endoscopías. ¿Y llevaron todos los equipos? Sí. Se llevó. Entonces, voy a dar un ejemplo. Si tenés un seguro médico del mejor de la ciudad de Asunción y vas a consultar con un especialista y ese especialista te pide una ecografía, te pide un electrocardiograma, un ecocardiograma, mientras que haces tu visación y das el periplo, pasó 10 días, 8 o 10 días. En Bahía Negra, viene esta persona, consulta con este colega, dolor abdominal, señora, te va a hacer una ecografía. Va a la sala al lado, ya tiene la ecografía. Resultado, cálculo vesicular, piedra en la vesícula. Muy bien, señora, ahora te vas a hacer este electrocardiograma, este ecocardiograma y esta radiografía de tórax. Tardó exactamente 2 horas para hacerse todos los estudios. Y esas personas, en total, tenemos 30 personas que tienen que ser sometidas a ¿Qué es lo que cirugía. falta para que se replique eso, por ejemplo, en todas partes? ¿Qué es lo que falta? Y nosotros empezamos con pocos colegas, luego se entusiasmaron los demás compañeros y hoy día somos 150. Yo creo que es un ejemplo que va a aprender y va a haber otras promociones de médicos que van a hacer lo mismo. A ver, Manuel, vos qué pensás, ¿por qué no? ¿Qué falta? ¿Por qué no se hace eso? Cuando ustedes lo explican así parece sencillo, pero ¿qué es lo que falta para que eso se convierta en realidad, en los hechos? Y bueno, falta que más gente quiera comenzar, ¿verdad? Como dice Ricardo, y en realidad ahora esto es así, pero también tropezamos mucho y bueno, son muchos años en que estamos ya en esto, ¿verdad? Este es nuestro octavo periplo y bueno, en algunos tuvimos más éxitos que en otros, pero el resultado siempre es bueno, eso es lo que hay que entender, no importa lo que hagas, porque mucha gente te cuestiona, te dice, ustedes van y ponen curita y dan una aspirina, ¿verdad? Y el asunto no es así. El claro, asunto es que no son del gobierno, no son del Ministerio de Salud. No importa, pero sacando ese tema, esa curita que vos pusiste y esa aspirina, si vos no lo hacías, no se iba a hacer. ¿Ah? Y con eso se comenzó y hoy hay diagnósticos fantásticos que se han hecho. Ahora se han detectado 2 cardiopatías congénitas que si nosotros no nos hubiéramos ido, probablemente nunca se hubieran detectado. Hubieran sido muertes súbitas. ¿Y esas personas van a ser atendidas? Esas personas van a ser atendidas, van a venir acá a Asunción, van a hacer, eso es alta complejidad. ¿Van a seguir ustedes? No, siempre seguimos. Cuando fuimos a... Sí. ¿Cuántos pacientes se operaron de Villa del Rosario? 82 pacientes. 82 pacientes. Se porque hizo seguían claro, estado del... Villa del Rosario es un trabajo no, poquito no es que más. se van a hacer la asistencia y después se olvidan. No es ir a ese... Y se sigue, hay una y se sigue. responsabilidad. Pasa que este señor es un referente de la alergología en el Paraguay. Sí. Ya cuida su imagen. Entonces, la parte médica, la raíz columnar de todo eso es la calidad de esos profesionales. El doctor Jorge Jarolín es el primer cardiocirujano, es el cardiocirujano que hizo el primer trasplante de corazón en niños. Y paso a contar la anécdota. Nosotros venimos de esa generación de médicos que tuvimos la suerte de haber tenido esa última playada de grandes profesores de la Facultad de Medicina. La tomografía no existía en el Paraguay, la ecografía daba sus primeros pasos. No se creía luego tampoco en la ecografía. Entonces nos entrenaron en base a la clínica. ¿Qué es la clínica? Conversar con el paciente, conocer su entorno, tocar a ese paciente, la semiología. Y voy al ejemplo. El doctor Oscar Rojas ausculta a un niño de 5 años y escucha un soplo. Le llama al cardiocirujano. Viene el doctor Jarolín, escucha eso, no tiene tanta certeza y dice, bueno, vamos al hospital. Ahí ya estaba el cardiólogo, ya se le hace al mismo tiempo un ecocardiograma al chico, estaba el soplo. Pero ¿por qué Rojas pudo hacer ese diagnóstico? Por el entrenamiento que se le dio a él.
es de bajo costo el estetoscopio. Y ese chico, por supuesto, va a venir a Asunción. Ya conseguimos para su padrino, ¿verdad?, que se va a encargar de que se suban en el avión, llegue a Asunción, vaya a la cátedra donde trabaja el profesor Jarolín, ¿verdad?, y se le solucione su problema. Y le dijimos al doctor Rojas, al doctor Jarolín, esos dos casos justificaron nuestra presencia en Bahía Negra. Qué bueno. Qué bueno. Cuánto me alegra que se hayan ido, que cuenten esto a la, de la audiencia. Y para terminar, rapidito, el doctor Frete le gusta mucho el arte y le gusta mucho, y bueno, y él teníamos que hacer un acto cultural, y bueno, y eso tiene su costo. Y yo no estaba de acuerdo, y al final, por suerte, perdí. Ese acto que se hizo el viernes de noche, esa fiesta popular donde había, no sé, donde estaba todo el pueblo, donde estaba la ciudad entera, uno miraba la cara de esa gente y decía, como él me dice, esta gente no se va a olvidar de esto. Y yo le digo, yo no me voy a olvidar de eso. Actuaba Luis Álvarez y Francisco Ruz. Luis Álvarez nos maneja la parte cultural, sí. Es quien nos organiza los festivales para que nosotros podamos recaudar fondos y poder aplicarlo en el proyecto. Y la parte deportiva nos organiza Rubén Darío da Rosa. Y algo más que acotar, la gente del interior va temprano a la consulta y a veces, o casi siempre, consulta con varios especialistas, las horas se pasan y el apoyo logístico se encargó de dar de comer a 1.500 personas. Esa gente esperó tranquila. Bueno, le comento que acá del oído la productora se quiere sumar a la próxima delegación. Ella va a ser la productora general, dice, de la, porque le encanta, ¿verdad? Este sistema... Y lo que me pregunta es si los artistas cobraron o no cobraron. No cobraron, ahí está. Bueno, está bien entonces. El proyecto no funcionaría nunca si no tuviésemos a los colaboradores. Ese médico entra a las 7 de la mañana en Bahía Negra, los colegas 6:30 de la mañana estaban enfrente, se cantó el himno nacional para elevar la moral, la conciencia que hacemos esto por la patria, y fuimos a los consultorios. Ese colega que entró a las 7 de la mañana salió a las 6 de la tarde, pero alguien tiene que encargarse de que ese señor no se levante de su silla, que reciba su tereré o su empanadita, que organice la gente de afuera. El trabajo logístico que acompaña es mucho más grande que lo que están haciendo los médicos. Bueno, hay mucha gente que se va a sumar. Estoy seguro que hay mucha gente que se va a sumar. ¿Dónde pueden acudir? ¿Con quién pueden hablar para sumarse al próximo periplo que tienen en mente? Bueno, yo creo que seguramente vamos a tener, todavía no tenemos, porque nosotros tenemos un número de teléfono, pero es el número de teléfono de la esposa de uno de los compañeros, entonces mejor todavía no darlo. Vamos a tener seguramente una página web. ¿Pero tiene redes sociales o no? Sí, todavía estamos retribuyendo al pueblo desde el Facebook. Sí, pero todavía no tenemos bien hecho, pero sí, vamos a tener, y como retribuyendo al pueblo nos van a encontrar. Ahí van a encontrar. Tenemos tres personas que manejan la parte logística, que es el señor Matías Gilmorlis, Carmen de Gómez y Gudrun Tide. En este trípode se centra toda la cuestión logística y de ahí se expande. Entonces los teléfonos que podemos dar de estas personas, ¿verdad? Pero es muy fácil o algún correo electrónico donde se pueda dar ahora a la gente que está viendo el programa y se quiera sumar. Por retribuyendo al pueblo ponen y les va a salir. Ahí en Facebook, y ahí va a contactar. Ahí está todo. Bueno, es importante. Y nosotros gustosos de que nos ayuden, gustosos. Y antes de terminar, no nos tenemos que olvidar de nuestra incorporación de última hora, que entró a correr como siempre hizo, y nos dio pero una grata sorpresa, una revelación. Pipino Cueva nos acompañó, nos dio alegría, le tiene muy buena onda, entretuvo a la gente, cantó,
espectacular. En realidad nos dio una mano impresionante. Qué lindo fue ver el proyecto deportivo, incluye juegos interactivos con los niños. Ahí donde hacía su trabajo el Chila y en esta ocasión lo hizo Pipino. Se repartieron 300 pelotas. Un niño guaynegrense nunca tuvo su pelota propia. La alegría de esos chicos con su pelota. Eso fue un estímulo lo suficientemente fuerte como para seguir creyendo en el proyecto. Tenemos gente que no quiere que se diga su nombre, pero hay alguien de un club muy popular que apoyó mucho esto. También del clásico rival. El clásico rival que también apoyó muchísimo, y son dos personas muy entusiasmadas porque vieron la transparencia del proyecto. Esta es la página web, ¿no? Ahí está. Sí, ahí Esta es la página web. Esa es. Ahí van a encontrar bien todo. Cargado está. Sí. Bueno, ahí enviar mensaje, me quiero sumar. Así mismo. Bienvenido. Bienvenido. Qué bueno. Cuando la parte educativa, si bien la parte médica es muy importante, le damos mucha importancia a la parte educativa porque la educación queda. Y eso entra dentro de un capítulo que lo llamamos Formando a los Formadores, porque está orientado a los docentes del departamento. Hasta hoy día tenemos capacitados a más de 5.000 docentes. Se dan, para dar un ejemplo, como muestra un botón, por ejemplo, trastorno del aprendizaje. Una psiquiatra infanto-juvenil le entrena a las docentes de cómo captar los chicos con problemas de aprendizaje, qué técnica utilizar, aislarlos y darle un trato especial. Enfermedades sexualmente transmisibles. El Banco Itaú nos acompaña, dan una charla que yo nunca pensé que iba a tener tanto éxito, que uso consciente del dinero. Y hablaron con el Ministerio de Educación sobre eso. Nos Sí, apoya. Y firmamos un convenio Tenemos ahora un convenio. con ellos. Qué bueno. Firmamos un convenio porque vieron de que, uno, el nivel de los conferencistas. Parece mentira un tema. Cómo comer correctamente, cómo alimentarse correctamente. Parece tonto el tema. Pero por una cuestión cultural, el campesino tiene 5 o 10 hectáreas de tierra y no tiene huerta. Y les puedo hablar con propiedad. La incidencia del cáncer de colon es altísima en el Paraguay. El conciudadano no tiene la costumbre de consumir verduras. ¿Sí? Bien, qué espectáculo, qué suerte haberlo traído. Me alegra, realmente alegraron hoy en el programa porque demuestra que los paraguayos somos capaces de hacer cosas buenas y cosas nobles por sobre todas las cosas. Y no buscando ningún tipo de rédito, ni político ni económico. Así que, gracias por venir, doctor. Manuel, gracias por venir también. Al contrario, Muchísimas gracias. un placer. Bien, a la vuelta de la pausa vamos a hablar de un tema complejo. Después de la alegría siempre tenemos que hablar de temas complejos. Vamos a hablar de las cooperativas. ¿Qué está pasando en las cooperativas? ¿Qué se puede hacer para mejorar el control en las cooperativas? A la vuelta de la pausa con don Pedro Loblein, presidente del ICOP. Ya volvemos. Muy bien, ya estamos en el último bloque con don Pedro Loblein acá en los estudios. ¿Qué tal, don Pedro? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Realmente un placer estar muy bien. Buenas noches a todos. Gracias por venir. Sé que una de las personas más solicitadas en los últimos días en nuestro país, ¿no? Sí, todo este trabajo que venimos haciendo y concluyó en este informe final de la intervención hizo que de repente seamos las personas del momento, digamos, ¿verdad? ¿Qué pasó en la cooperativa San Cristóbal? Porque el cooperativismo es algo muy noble en nuestro país. Sí. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué tantas irregularidades? ¿Qué pasó para que esto ocurra en una cooperativa tan importante como el San Cristóbal? Fracasó todo ¿El sistema de control? el sistema de control. Así de tajante. Así es, o sea, Fracasó todo el sistema de control. así mismo, o sea. ¿Por qué? Y cuando empezamos, cuando hablo yo de sistema de control, vamos a partir del control que se tiene, los mecanismos de control que tiene una misma cooperativa. Básicamente son 4 y podemos hablar en el caso de cooperativa 5, ¿verdad? El primero, Junta de Vigilancia. 5 miembros de la Junta de Vigilancia electos, que su función principal es velar el cumplimiento. Sí. Segundo, auditoría interna.
que debe, toda la resolución del Consejo y todos los procesos debe. Tercero, cuando hablamos de sospecha de lavado, para evitar lavado de dinero, está el oficial de cumplimiento, ¿no? Que tiene que cumplir con la debida diligencia y todo lo que exige. Dentro de ese mismo está lo que es conocido el comité de cumplimiento. No es posible que ocurra todo lo que ocurrió allí y ninguno de estos organismos se hayan enterado de qué es lo que ahí se ocurría. Entonces, evidentemente que hubo un tema de control, amén de que no que tenemos que sacar nosotros como entidad de control, INCOP, el hacer también el control, ¿verdad? Eso hay que... Le pregunto, en esta oportunidad, ante estas evidencias, ¿se puede pensar que se organizó un grupo para cometer todas estas fechorías? Porque si la Junta de Vigilancia, la Auditoría Interna, el Oficial de Cumplimiento y el Comité de Cumplimiento fracasaron en los controles, esto parece una componenda. Y no puedo usar otro término, ¿verdad? Cuando nadie llamó, no hizo caso omiso a por lo menos mínimamente cumplir con su rol. Y el principal de todo es la Junta de Vigilancia. Porque hay algo fundamental que tenemos. Somos dueños de una cooperativa, ¿sí? Todos los socios somos dueños. Así mismo. Los dueños, los socios eligen al Consejo de Administración y elige a la Junta de Vigilancia. Como dueños tenemos que cuidar que nuestra empresa crezca, ¿sí? Pero no tenemos que ser cómplices el Consejo con la Junta. Y en este caso hubo complicidad. ¿Cuánto tiempo estuvieron estas personas, cuánto tiempo estuvieron a cargo de la administración? Varios años. ¿Cuántos años? O sea, según recuerdo, el señor Juan Carlos Osorio está más desde el 2008 o mucho antes, o sea, no recuerdo bien cuánto, pero están mínimamente en promedio así todos estos grupos entre 10 años, más de 10 años. Le pregunto por lo siguiente, muchas veces hablando con gente que está en cooperativas y que está en la dirección de las cooperativas, comentan de que hay grupos que se forman y permanecen, pero mucho más de 10 años. Solamente que van rotando las cabezas en el grupo. Entonces, el que era presidente después ocupa la Junta de la Vigilancia, después está en la Auditoría Interna y van rotando. Pero son el mismo grupo durante muchos años. Eso es peligroso justamente para el control del fondo que es común de todos los socios de la cooperativa. Hay ejemplo y ejemplo, Carlos. Es cierto, de repente se dice por el hecho de que el mismo grupo estuvo... Exactamente. Lo importante es que se haga bien las cosas, la buena gestión. Y un buen control. Sí, buen control. O sea, puede ser, si es una excelente persona que lleva adelante y cumple y los socios están de acuerdo, lleva bien nuestra empresa, los mecanismos de control funcionan. O sea, no importa cuánto tiempo está, lo importante es que la gestión sea buena. Sí, cierto. De repente hay casos que la alta rotación tampoco ayuda mucho, porque ser miembro del consejo, presidente, no aprendemos afuera, venimos y aprendemos adentro. Y a veces apenas empezamos a aprender a administrar, tenemos que irnos. Y viene otra vez gente novata y la cooperativa no crece, si bien todo está bien, pero... Entonces, los extremos, Carlos, son malos. Acá lo importante es, esta es una escuela para nosotros, el INCOP, para mí, años llevo en el cooperativismo, Carlos. Comparto plenamente contigo cuando decís una entidad tan noble. Entonces eso tenemos que hacer nosotros, la autocrítica y buscar los mecanismos de reforzar todos los sistemas de control para que, hechos de esta naturaleza, en primer lugar, las acciones que tomemos sea ejemplificador
y en segundo lugar sirva para tomar las medidas realmente que corresponden para mejorar eso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con los fondos? ¿Cuántos son los fondos comprometidos en la cooperativa? Bueno, digamos, el tema de fondos, ¿cuánto es el importe concedido de mala manera en exactamente, crédito a eso, claro, a eso que me tiene refiero. un riesgo? Sí. ¿Verdad? Y sumando así más o menos, viendo los últimos créditos que van cayendo en morosidad y eso, están en el orden de 30.000 millones de guaraníes. Gracias, la cooperativa tiene muy buena posición, eso no lo va a afectar y no hay ningún socio que puede correr el Casi riesgo. 5 millones de dólares. Sí, casi sumando, 5 millones de uno dólares. va, Sí. pero tenemos que aclarar que esos montos están documentados. La cooperativa tiene todas las herramientas para hacer la gestión de recuperación de esos créditos, no por el hecho de que sea concedido de una manera regular, totalmente. por todo, sin cumplir con los requisitos mínimos de que tiene que cumplir para conceder el crédito, están las maneras de cómo recuperarlo eso. Entonces, de repente no hay que alarmar, ¿verdad? Acá lo bueno, Carlos, es que la cooperativa, desde el punto de vista de solvencia patrimonial, es muy fuerte. Por eso superó esta crisis. Y dígame una cosa, los afectados de haber solicitado crédito no pagar, ¿se acercaron? ¿Están conversando? ¿Están dando formas de pago para regularizar su situación o no? Hay una parte importante que sí. Hay el otro grupo de aquellos que están prófugos. El de los infran, sí, el de los infran. No hay, pero de los otros la que mitad están... prácticamente toda la deuda que usted me mencionó llevaron los infran. 14.000 millones de guaraníes estamos hablando. Sí, por ahí. O sea, entonces ese grupo es lo más delicado. Se han acercado muchas personas en buscar los mecanismos de solución. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos esperanza de que sí. Esa parte se va a recuperar, excepto lo que mencionamos, ¿verdad? Se va a recuperar, eso seguro. ¿Y qué sanciones van a recibir todas estas autoridades de la cooperativa? La máxima sanción que sea posible. De nuestra parte hay una sanción, están todas sumariadas, todos los miembros del Consejo, todos los miembros de la Junta de Vigilancia, la alta gerencia, y allí lo que nosotros desde el punto de vista administrativo lo que podemos hacer es inhabilitarle hasta un máximo de 10 años. Solamente hasta 10 años, ¿no? Entonces puede ser de por vida. Lastimosamente la ley dice a un máximo de... ¿En serio? Tenemos que mejorar. No, y tiene que ser más. Pero acá lo importante es el trabajo la denuncia penal que nosotros hemos presentado a la Fiscalía, llevar adelante esa denuncia penal y de ahí sí que sea ejemplificador las medidas que se tomen una vez si es que la Fiscalía comprueba que hay hechos suficientes para ser condenado. Bueno, el sumario demostró que sí hay hechos suficientes. Hay sospechas, o sea, el sumario... no el sumario está en proceso, que lo llevamos adelante. El trabajo que hicieron los interventores, la intervención detectó las irregularidades que para nosotros hay suficientes méritos que la Fiscalía dentro de una investigación pueda llevar un proceso penal. ¿Y son todos créditos mal concedidos o hay también sospecha de lavado de dinero? Las dos cosas, ¿verdad? En el caso de los infran, sí. Sí, por eso, o sea, hay que separar, y muy buena tu pregunta, Carlos, es que, bueno, por un lado están créditos mal concedidos, que no necesariamente ese sea lavado de dinero, se concedió a personas que no reunían los requisitos mínimos, y la posibilidad de recuperar eso es muy difícil, ¿verdad? Eso no implica lavado de dinero. Ahora, sí, los otros procesos en donde, como está allí, ese grupo, sí hay para nosotros por lo menos, y todo el trabajo de los interventores, por eso se va a hacer CEPRELAB va a hacer la investigación, para nosotros hay suficiente para sospecha de que puede ser un hecho de lavado de dinero. Hay sospecha suficiente. Sí. ¿Ya enviaron todos los datos a la CEPRELAB? Absolutamente todo, tanto a la Fiscalía también. Ajá. O sea, hemos presentado una denuncia penal
a la Fiscalía y remitido a CEPRELAP todos los datos para que ellos hagan la investigación y ellos posteriormente, conforme al proceso, lo envíen a la Fiscalía. ¿Y qué dicen las autoridades del INCOP a propósito, o los que están en otras cooperativas? ¿Qué dicen a propósito de esto que pasó? Porque esto mueve la estantería de todos. ¿Qué dicen los otros dirigentes de otras cooperativas? De otras cooperativas. Sí. Es algo en el cual sí estamos viendo, porque hay una comunicación permanente, sí hay una preocupación. Y acá es muy importante el tema de la autocrítica y decir, bueno, cuidemos nuestra institución, que no ocurra eso. También lo que el INCOP hizo en este momento, en el sentido, es una de las primeras veces donde el INCOP realmente presenta un informe. Por eso es algo que estamos muy satisfechos del trabajo que hicieron los interventores. Nosotros desde la presidencia del Consejo, satisfechos por el trabajo que hicieron los interventores, que eso también sirva para los otros. No, el INCOP está convirtiéndose en el INCOP que queremos. El INCOP debe ser respetado, no se tiene que temerle al INCOP, no hay que tenerle miedo al INCOP, hay que respetarle, y ese respeto no se tenía en el INCOP. Y es un proceso en el cual estamos, y muchos tenemos todavía que hacer, fortalecer el INCOP para que podamos, bueno, cuando seamos más reactivos que proactivos. Hay una pregunta que siempre se hace. Al revés, más proactivo que reactivo. Exactamente. Pero hay una pregunta, don Pedro, que la gente se hace. ¿Cómo es posible que un sector del cooperativismo controle a las cooperativas? Y ahí surge la cuestión. ¿No debería ser el Banco Central en la que controle también a las cooperativas? No. ¿Por qué dice que no? Porque acá hay que separar dos cuestiones. Una cosa es la regulación y otra cosa es el control. La regulación, no podemos regular a los desiguales. Misma regulación para los bancos, misma regulación son entidades muy desiguales. O sea, no podemos con una misma vara regular a los desiguales. Lo que necesitamos es fortalecer al INCOP, darle las herramientas jurídicas, las herramientas tecnológicas para que tenga la misma fuerza que tiene Superintendencia de Banco para controlar. El Banco Central lleva 75 años, el INCOP tiene 20 años. Falta una inversión, digamos, desde el punto de vista de fortalecer tecnológicamente, fortalecer el recurso humano. Hay más de 500 cooperativas, Carlos. Entonces, mismo recurso vamos a necesitar si está en Banco Central. ¿Por qué si ya tenemos una estructura? ¿Por qué no fortalecer esto? Dividir la estructura. Ahí vamos a hablar el proyecto que nosotros tenemos de cómo tiene que estar el INCOP. Debe estar una estructura bien separada, lo que es control de cooperativas de producción, y una estructura bien separada que es control de cooperativas de ahorro y crédito. Ahora, le pregunto algo a propósito de las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Cuántas cooperativas de ahorro y crédito desaparecieron? Se crearon y después desaparecieron. En los últimos 20 años. Muchas. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó para que esas cooperativas de ahorro y crédito aparezcan y desaparezcan? No solo ahorro y crédito, cooperativas de producción, pero todo. También, pero yo sé que hay mayor cantidad de cooperativas de ahorro y crédito desaparecidas. Sí, que nace, sí. Se hace un esfuerzo tremendo en formar esa cooperativa y después... ¿Pero y por qué? ¿Que hay corrupción? No. ¿Hay mal manejo? No, hay un problema fundamental de acompañamiento a las cooperativas nuevas cuando nacen. Y ahí nosotros como INCOP hicimos un cambio grande en este... ¿Y quién tiene que hacer ese acompañamiento? Y a eso te iba a... Nosotros, ¿qué era lo que ocurría? Usted sabe, Carlos, que de 100 cooperativas que se formaban, no alcanzaban 10 a fortalecerse. Hacen el esfuerzo, ¿ya? Llega y se le deja solo. Le pregunto esto porque mucha gente se quejó, incluso en los medios,
acerca de la desaparición. ¿Y qué pasa con sus aportes entonces? ¿Desaparecieron también sus aportes? Bueno, acá hay que separar dos cuestiones. O sea, si hablamos nosotros de que nació, no llegó a desarrollarse, los aportes son mínimos, porque una de las debilidades nuestras que tenemos que modificar en nuestra ley o ver los mecanismos desde el punto de vista regulatorio mismo, como antes era fácil formar una cooperativa con un capital mínimo. Mi cooperativa, no se puede decir el nombre, nació con 35.000 guaraníes, Cooperativa Mercado 4. Mercado 4. 35.000 guaraníes de aporte. Y hoy tiene un capital de más de 10 millones de dólares. ¿Verdad? Era fácil. Hoy ya no es posible formar una cooperativa sin un capital mínimo. ¿Hace cuántos años conformó esa cooperativa? 32 años. 32 años. Sí. Entonces, hoy día ya no es posible formar una cooperativa sin una exigencia de un capital mínimo. Tiene que tener por lo mínimo recursos para pagar un contador, para pagar un administrador. Sí, claro. Antes no era así. Hoy, entonces, dicen, nos vamos a aportar cada uno un 10.000, nos juntamos 20 personas. Bueno, entonces le cambio la pregunta. Sí. ¿Cuántas cooperativas desaparecieron por hechos de corrupción? Los números exactos, decirte, son... Porque no somos todos santos. Pues, sí, no. Este es un país... no, por eso le pregunto. Entonces, es un país ¿cuántos donde la corrupción... desaparecieron por hechos de corrupción? Voy a tratar no sé si, o sea, por algún motivo, quizás, no sé si decirlo por corrupción, no quiero decir, bueno, tal cooperativa, pero sí debilidades en la gestión, en lo que sea. O sea, por alguna razón la cooperativa, nosotros tenemos en proceso de liquidación, tenemos intervenida en este momento 3 cooperativas fuera de San Cristóbal que están con debilidades. ¿Se puede saber los nombres? De las cooperativas que están, es una cooperativa Copejua, que es de jubilados, es una cooperativa de Cochacor, que es cooperativa de trabajadores de Corposana. La otra cooperativa, no, en este momento esas 2 cooperativas las que están... ¿En proceso de liquidación? No, están intervenidas. Están intervenidas. Con riesgo grave. No va a ser fácil el proceso de recuperación. La intención de la intervención es recuperar la cooperativa. Pero las debilidades detectadas en esas 2 cooperativas es muy fuerte y o sea, vamos a ver si logramos recuperarla y no. ¿Y la cooperativa donde estaban Marcet y Osorio está intervenida también o no? No, ellos están con fiscalización. Con fiscalización. Porque hay que separar. La fiscalización son... nosotros en lo que va el año ya hemos fiscalizado 55 cooperativas. El 90% de esa fiscalización son planificaciones. Bueno, vamos en el primer trimestre son esta 20, en el segundo semestre, y después son las fiscalizaciones que vienen por algún hecho y alguna denuncia. Y bueno, en el caso Capiatá hubo una denuncia también al mismo tiempo de San Cristóbal y se envió una fiscalización puntual por la denuncia. Luego el resultado de esa fiscalización hemos convertido en una fiscalización integral. Integral. ¿Y hasta el momento cuáles son las informaciones? No quiero dar, o sea, nos cuidamos muchísimo en tema de la información mientras no tener bien cerrado y todo ahí pasar las informaciones de lo que... Pero la cooperativa Capiatá es una cooperativa muy sólida. Se mezcla mucho la cooperativa Capiatá con San Cristóbal porque están relacionados... los directivos. ¿Los mismos autores? No, hay una diferencia grande entre Capiatá. ¿Sí? Capiatá, lo que está relacionado a diputados. Ajá. Acá estaba el diputado Osorio y respecto a Capiatá se le relaciona con el diputado Erico Galeano. Con la diferencia que en Capiatá Erico no es dirigente. Ajá. Es un socio que obtuvo crédito.
¿verdad? Esa es ahí no es que está permeado dentro Claro, de, claro, la dirigencia, sí, sí, el tema político. De la administración de la cooperativa, no. No, Ajá. no. Es exclusivamente una situación de la investigación sobre un crédito concedido al señor diputado. ¿No? Bueno, qué complicado es todo, pero todavía no me contestó la pregunta que le había hecho. ¿Cuántas cooperativas de ahorro y créditos desaparecieron? Tras las intervenciones, otras porque no pudieron continuar, porque era muy difícil, aunque no tenga un número exacto aproximadamente. Yo creo que de los últimos 10 años ha de haber unas 20 cooperativas así que fueron intervenidas y liquidadas y que quedaron secuelas. Y dentro de eso también, en el sentido de secuela, ¿por qué? Porque se hace el proceso de liquidación y no se llega a cubrir todos, devolver los aportes, por supuesto. ¿Verdad? Hay cooperativas muy grandes y otras, una gran parte, son cooperativas medianas, ¿verdad? Don Pedro, ¿qué les deja todo esto que ocurrió con Capiatá, San Cristóbal y compañía? ¿Qué lección le deja al cooperativismo y al INCOP? Una lección grande de que tenemos que hacer funcionar los mecanismos del sistema de control que tienen las cooperativas y también nosotros como entidad de control. Debemos fortalecer el INCOP, demostrar, hacer el trabajo profesional sin temor. Esto que ocurrió en San Cristóbal, que a consecuencia de nuestro trabajo se nos acusa a nosotros por demostrar que estaba mal. No tenemos que tenerle miedo a eso, tenemos que demostrar lo que está mal, ¿verdad? No tener miedo. Perfecto, excelente. Entonces, fortalecer y actuar drásticamente en ¿Qué todos los necesitan casos para mejorar todo el control? Voy a terminar la parte donde cuáles son los mecanismos de control. Una parte del INCO y otro los mecanismos de unidades de control interna en la cooperativa. Arrancando la Junta de Vigilancia. De nuestra parte, y ahí ya a tu pregunta, ¿qué hacer? Ser mucho más exigente en la aplicación de medidas, porque le vemos mucho al Consejo. El culpable el presidente, el culpable el tesorero, y la Junta de Vigilancia que no hizo su trabajo, su rol. Entonces, ser más exigente con la Junta de Vigilancia, ser más exigente con las empresas. Es lamentable, Carlos, que toda esta cooperativa que vemos con debilidades, el informe de auditoría externa es limpio, sin salvedades, allí está todo bien. Entonces, ¿para qué se contrata auditoría externa que después te va a decir que está todo bien cuando decía que no? La auditoría interna de la cooperativa. Todo eso hay que fortalecer y darle allí realmente y ser de nuestra parte mucho más exigente con eso, con esas unidades de control que tienen cada cooperativa. Ajá. Ahora, pero eso es grave, complicidades con empresas y compañías. ¿Cuántos detectaron? ¿En cuántas cooperativas? Sí. En casi todas. Casi todas. Las cooperativas que encontramos con debilidades, vemos el informe de auditoría externa y da lástima. Entonces, es grave eso. O sea, es costoso la contratación de una empresa externa. Sí, pero hay que mejorar el control porque si no vamos a fundir el cooperativismo. Así mismo. O sea, ¿cómo es posible contratar empresas que tiene un costo alto para una cooperativa para que te entregue un informe sin salvedades y los socios contentos en la asamblea? Acá hay un dictamen de auditoría externa y resulta que está lejos de la verdad. Claro, estaba todo arreglado. Y por otra parte, en las cooperativas se permite la presencia en la dirigencia de parientes. ¿Hay algún obstáculo, hay algún problema para que los parientes formen parte de la directiva de la cooperativa? De la dirigencia, sí. Están dentro de la ley, va hasta segundo grado de consanguinidad. Consanguinidad, sí. Primer grado de afinidad, y eso va también a la gerencia. Eso significa que ni la esposa ni los hijos pueden formar parte de la directiva. Así mismo. ¿Y qué pasa si forman parte de la directiva?
O sea, inmediatamente nosotros le pedimos que uno de ellos tiene que retirarse. Si tienen ese grado... Si tienen ese grado de consanguinidad sí, y de parentesco. O de repente nos encontramos nosotros en algún momento una cooperativa que el presidente y su esposa es gerente. Entonces le decimos, señores, tienen que retirar. No puede ser, ¿verdad? Forma parte de... No puede ser eso, está prohibido por ley. Le queda un minuto. Sí. Mirando a la cámara y a todos los cooperativistas que están viendo el programa, un minuto, ¿qué quiere decirle? Yo quiero decirle, en primer lugar, estos meses, los ojos estaban sobre nosotros, sobre el INCOP. Siguen estando, pero mucha sospecha de que el INCOP no va a hacer bien su trabajo. Yo les pido que, así como hicimos el trabajo en esta entidad, dentro de las muchas debilidades que tenemos que fortalecer el INCOP, nos den ese voto de confianza que nosotros vamos a hacer en todos los casos. El INCOP no tiene que actuar en función de amigos o enemigos. Debe cuidar la institución y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, vamos a hacer todo el esfuerzo y que sigan confiando en las cooperativas. No por el hecho de que de alrededor de 500 cooperativas que hay y el hecho de que 1 o 2 o contados con la mano son los que están con problemas, agarremos y generalicemos y digamos todas las cooperativas están mal. Bueno, perfecto. Gracias, don Pedro, por venir, pero por último, háganse merecedor de la confianza de todos los que es socio de las cooperativas. La confianza se tiene que trabajar y hay que ganarla, efectivamente. Gracias por venir. Muchas gracias, Carlos. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañar. Antes de irnos, Paraguay está ganando 1-0 a México. Les informo, 71 minutos para los que no están viendo el partido, porque están viendo el péndulo. Paraguay está ganando 1-0. Derly González, el autor del gol. Tenía que ser olimpista. Hasta el próximo miércoles.